Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Para cualquier duda o consulta sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, como siempre, os agradezco y os recuerdo que le deis un like en la aplicación donde lo estéis escuchando, ya sea iBooks, YouTube, Spotify, 5 estrellas y demás. Eso siempre nos da mucha visibilidad, bueno, y nos ayuda a que nos posicionen el podcast en las mayores posiciones. Es algo que no os cuesta mucho y siempre se agradece. Bueno, sin más dilación, esta semana vamos con otra interesante entrevista. Tenemos con nosotros a Marcos Hernández Aguado, gestor de SIA. Hola Marcos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? Lo primero, agradecerte que te pases aquí por el podcast. Es un placer para nosotros estar en tu podcast. Pues nada, el placer es compartido. Bueno, pues sin más dilación, vamos a hablar un poquito como he dicho, eres gestor de SIA. Háblanos un poquito, ¿qué es SIA? Vale, pues sí, es una gestora suiza Uh-huh. que tiene un largo track record. Nació en 2002, o sea que hemos hecho ya 23 años, aunque yo me incorporé más tarde, yo me incorporé en 2008 y para decirlo así sencillamente, gestionamos cerca de 300 millones, tenemos dos fondos que son long only, uno es el fondo Classic, Long Term Investment Fund Classic, LTIF Classic, y luego un fondo de Natural Resources, de recursos naturales, que se llama LTIF Natural Resources. Uh-huh. La filosofía de inversión es value, y el fondo Classic es Global Value y el fondo de Natural Resources es un poco derivado de lo que hemos aprendido durante tantos años en recursos naturales. Entonces aplicamos un poco la filosofía valor o value a los recursos naturales. Uh-huh. Nuestro objetivo es, nos gustó mucho la definición de Keynes, de hace un siglo, de cómo había que definir la inversión, y él lo desglosaba en dos, que es proteger el capital y un retorno decente, y es lo que intentamos hacer. Nuestro retorno decente es un 10-12% neto al año, ese es nuestro objetivo, y intentar no perder dinero en ningún caso, ¿no? Es decir, que las dos carteras están estructuradas de manera que si hay una recesión, que es cuando suele caer la bolsa mucho, pues no nos quiebre ninguna empresa y no tengamos lo que Warren Buffett denominaba permanent loss, ¿no? O sea, que las dos carteras están muy pensadas, muy estructuradas para cuando haya una recesión grande, como el 2008 o la del COVID, nuestras empresas sigan funcionando después y se recuperen. Uh-huh. Si te parece, vamos a centrarnos en esta ocasión en el de recursos naturales y dejaremos para incluso otro podcast más adelante, que podría ser en el otoño, o ya lo iremos considerando, el Classic, si te parece. Vamos a centrarnos en el de materias primas, ¿vale? Casi te quería empezar a preguntar, ¿por qué materias primas en el momento actual? ¿Es un buen momento porque las materias primas como norma general siempre son cíclicas? Sí, nosotros tenemos tenemos una experiencia de 20 años en recursos naturales. Uh-huh. Estuvimos muy presentes en el ciclo anterior, que si recordáis, más o menos podemos situar entre el 2001-2002 y 2011-2012, aunque la crisis vino en el 2008 y 2009, lo que lo interrumpió, pero si miras la oferta y demanda, realmente el ciclo duró unos 10 años, del 2001 al 2012, 2011-2012, y aprendimos mucho sobre ellos. Y a partir del 2016, 17, 18 ya empezamos a pensar que venía otro ciclo de commodities.
o de recursos naturales. Como bien sabéis, los ciclos de recursos naturales o de commodities, y perdonad los anglicismos, son ciclos muy largos. Esto tiene una explicación y es que cuesta muchísimo desarrollar nuevas minas o nuevos pozos de petróleo. Entonces hablamos de entre que uno encuentra el mineral, le pide los permisos, le conceden los permisos, los estudios medioambientales y tal, empieza la construcción, termina la construcción, estamos hablando de sí, periodos de década, ¿no? Una década. Entonces por eso el ciclo es muy largo. Una vez que la oferta supera la demanda, pues se tarda mucho tiempo en que la demanda corrija hacia abajo, porque las minas siguen funcionando a nivel de cash cost, ¿no? Para cubrir costes, digamos, de caja. Y cuando la oferta no llega a la demanda, entonces se necesita más ofertas, se necesita más minas, pero cuesta una década traerlas. Entonces los ciclos de commodities, bueno, podríamos, y lo hemos hecho, y lo hemos hecho aquí, vemos 3 ciclos dentro de las commodities. El que estoy refiriéndome, que es el ciclo fundamental de oferta y demanda por commodity, entonces esto requiere un análisis muy importante por tipo de commodity, o sea, no vale aquí analizar commodities en general. El cobre es el cobre, el zinc es el zinc, el petróleo es el petróleo y al final tienes que tener un análisis de oferta-demanda, ¿no? Pero bueno, en términos generales, estos ciclos suelen converger o pasar a la vez en el tiempo, y entonces los ciclos son de muy largo plazo porque cuesta mucho traer esa oferta. Entonces en 2016, 2017 ya empezamos a pensar que después de 4, 5, 6 años de un ciclo muy malo, con muy poquitas inversiones, con nada de exploración y bastante crecimiento en la demanda, pues empezamos a pensar que venía un ciclo alcista, que nosotros creemos que ha empezado ya en el 2020. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú crees que empieza el ciclo alcista, luego viene el segundo ciclo, es decir, el ciclo primero, digamos, es el de oferta y demanda, que es de muy largo plazo, 10 años, más o menos, para resumirlo. Luego viene el ciclo macro. El ciclo macro, dentro de tus ciclos de oferta y demanda de largo plazo, pues hay un ciclo macro, es decir, mañana pues hay una guerra y la demanda mundial, una guerra importante, la demanda mundial baja por todo el tema de miedo, de falta de inversiones, lo que sea, y entonces nos metemos en un ciclo de corto plazo, de los, digamos, que pasan cada 4 o 5 años. Digamos, ciclos macro, ¿no? Y ya el tercer ciclo serían los ciclos de trading, ¿no? El análisis de cómo están los inventarios y corregir un poquito el corto plazo comprando a corto plazo, ciclos de 1 o 2 años, donde ahí nosotros no tenemos nada que hacer porque estos ciclos de corto plazo se lo llevan las grandes, pues Vitol, otra figura, o Archer Daniels o Glencore, ¿no? Los grandes traders que tienen logística en todo el mundo, tienen inventarios, tienen almacenamiento y ellos pueden saber, oye, si falta petróleo en este país, lo mando, si falta gas o si falta grano. Entonces, nosotros, obviamente, el de macro, de cada 3 o 4 años, cuando hay una recesión macroeconómica, ese sí lo podemos jugar, sobre todo por valoración, y el ciclo largo es realmente donde tenemos posicionado el fondo. Entonces, nosotros creemos que en 2020 empezó un ciclo de commodities y debería durar una década. Estamos hablando de pues 2030, 2030 y tantos. Lo que pasa que esta vez es un poco distinto, y perdonad que me alargue, porque es que esta vez estas palabras son muy, muy complicadas o arriesgadas en la bolsa. Decir que esta vez es distinto, porque normalmente te equivocas. Pero es que tenemos enfrente nuestro una transición energética o una transición eléctrica. Podemos denominarlo así para resumirlo, pero vamos a ver, el mundo tiene que reducir las emisiones de CO2 y también la contaminación en general, pero por ponerlo sencillo, y si el acuerdo es reducir el CO2, obviamente tenemos que reducir el consumo de combustibles fósiles y irnos a mucha más producción eléctrica. Eso va a hacer que el ciclo de commodities se aumente, ¿no? Va a tener un efecto de incremento en la demanda, sobre todo en los metales que se necesitan para electrificar el mundo, ¿no? Por ejemplo, el cobre, ¿no? El cobre es el ejemplo perfecto, pero bueno, el litio también, y también el zinc, y
y el níquel. Entonces, esto nos hace pensar que vamos a tener un ciclo muy largo y que las valoraciones hoy por hoy son muy, muy bajas. Por lo cual, si repitiéramos un poco lo que sucedió en 2001, aplicándolo ahora, pues deberíamos tener unos buenos años, muy buenos años por delante. Si nos centramos en concreto, como has hablado del cobre, ¿en qué punto estamos digamos, un poco entre la correlación entre oferta y demanda actual? Cobre es el más, para nosotros, el cobre es nuestra commodity, donde lo vemos más claro junto con el uranio. Un poco luego descubriremos, si queréis, el petróleo, ¿no? Pero para resumir, el cobre, si analizamos demanda y oferta a largo plazo, los dos cuadran perfectamente con un ciclo alcista. Por el lado de la demanda, pues tenemos más o menos una producción primaria de unos 22, 23, 24 millones de toneladas. A eso hay que añadirle todo el reciclaje, que son otros 5 o 6 millones, o sea que total de oferta unos 30, pero vamos a quitar el reciclaje y quedarnos en las minas, que son más o menos 23, 24 millones de toneladas al año. Y esto, históricamente, en un PIB normal global, porque este recurso, este metal, lo que se usa es para todo, pero mucho en electrificación, ¿no? O sea, realmente, si tú miras en qué se usa el cobre, pues se usa en todo, desde una lavadora hasta un coche, a una casa, pero una parte muy importante es la electricidad, ¿no? Porque es por la conducción. Entonces, si miras la demanda, ves que vamos a tener que electrificar la economía en los próximos 20, 30 años, y de una demanda actual de 30 millones nos vamos a una demanda en nuestro análisis, digamos en unos 15, 20 años, de otros 25 millones. Básicamente, nuestras estimaciones, que se basan en un análisis muy detallado de Glencore, sugieren que la electrificación del transporte, pues todos los coches, los trenes ya son muchos, pero todo el transporte, que sobre todo son coches y furgonetas y todo el tema comercial chiquitito, y luego los camiones que vendrán, tarde o temprano también vendrán, pues son unos 10 millones de toneladas más de demanda. Y luego la electrificación de viento, solar, baterías, hidrógeno, el grid, o sea, las redes, todos los sistemas de distribución, incluso las viviendas y tal, pues hemos calculado, también basado en números de Glencore, en unos 25 millones, ¿no? Entonces tenemos una demanda por electrificación total, más o menos de unos 35 millones de toneladas, y la producción ahora son 25, como hemos dicho. Eso por el lado de la demanda. Si nos vamos más allá, estimamos unos 60 millones de toneladas, una necesidad de 60 millones de toneladas. Es decir, incluyendo ya reciclaje, ya me da igual, pues doblar la demanda, digamos, tenemos 20-40, pero seamos más conservadores, 20-50. Entonces, históricamente, sin la electrificación, el sector venía creciendo más o menos un 2%, que sería medio millón de toneladas al año, que si metemos 15 años, pues serían pues menos de 10 millones, ¿no? 7 millones y medio. Y estamos hablando de 30. Entonces, pues vale, por un lado de la demanda tenemos que vamos a tener una demanda a largo plazo que va a ser más del doble anual de lo que venía siendo, para ponerlo fácil. Y también os doy una idea aquí os doy una idea de la capacidad. Si el sector venía creciendo más o menos a nivel global a un ritmo de 500.000 toneladas al año, ese 2% sobre 24 millones, pues 500.000 toneladas son 2 minas de gran capacidad al año. O sea, digamos que necesitaríamos, entre greenfields, que son minas nuevas, y brownfields, que son expansiones, conectaríamos, digamos, una mina nueva cada año y 3 o 4 expansiones, o 5 o 6 al año. Entonces nos vamos a la oferta. ¿Y qué ha pasado en la oferta? Pues que desde que el ciclo se dio la vuelta, como hemos comentado, en 2011, 2012, 2013, pues la exploración ha sido baja y las inversiones en minas nuevas y en digamos, sacar nuevos proyectos han sido muy bajas. Entonces, nuestros análisis de oferta
En la oferta tienes una parte de bastante visibilidad, que son las minas que se van a abrir. Entonces ahí pues tenemos una lista de las minas y tenemos empresas que pagándoles pues te van analizando cuántos proyectos vienen y en qué años vienen. Y según nuestros números, pues tenemos minas suficientes para el 2024, el año pasado, para el 2025 y quizás, punto de interrogación, 2026. Y a partir del 2026, como se ha dejado de invertir desde el 2011-2012, tenemos un efecto, claro, o sea, es que es un efecto que no se ve, no es de un año para otro. Es decir, se tenía que haber seguido invirtiendo para ver ahora los beneficios. Digámoslo de otra manera, hemos estado viviendo de las nuevas minas y de expansiones que se decidieron antes del 2013, 2014, 2012, 2011. Entonces, eso se acabó, luego ha habido un periodo de unos 10 años donde no se ha realmente hecho demasiado, y ahora vamos a entrar en el periodo donde no hay nuevas minas y no hay nuevos proyectos. Aparte de esto, tenemos un problema que ya es muy estructural, difícil de cuantificar, que también es nuevo. Si por el lado de la demanda tenemos un tema nuevo que es la electrificación, por el lado de la oferta tenemos un problema enorme en el ESG y en los impuestos y en la intervención de los países en las minas. Porque el sector pues se ve desde fuera como un sector muy contaminante o muy dañino para el medio ambiente. Luego, las reservas en su mayoría están en países donde el riesgo es más alto, véase República del Congo, incluso en Sudamérica, en Perú y en Chile, que son productores muy grandes, pues hay menos riesgo, en nuestra opinión, que en Congo, pero hemos pasado unos periodos también de mucha incertidumbre sobre impuestos, sobre legislación, sobre contratos. Fijaros lo que ha pasado en Cobre Panamá. En Panamá les han cerrado una mina de cobre de 400.000 toneladas al año a First Quantum, una mina que se llama Cobre Panamá. Y se la han cerrado. Después de invertir 10.000 millones de dólares, la han abierto, la han operado un año y se la han cerrado, aludiendo a un tema de contrato y de constitucional. Eso está cerrado y está en arbitraje, ¿no? Entonces, claro, por el lado de la oferta, imaginemos que somos un consejo de una minera y vamos a llegar allí y decir, oye, señores, se necesita cobre, tenemos que invertir pues 10.000 millones como en Cobre Panamá, pero tenemos riesgo de impuestos, riesgo de que nos lo nacionalice o nos lo pare el país, y encima por riesgo todo el tema del ESG, ¿no? De que tenemos que ser realmente, tenemos que tener un nivel muy alto de estándar medioambiental. Y eso está haciendo que la oferta pues todavía sea mucho más complicada de traer que en otros ciclos y el coste de capital haya subido, ¿no? Digamos que si el coste de capital antes pues podía ser un 15% en países difíciles, pues ahora pues fácilmente es un 25%. Entonces, si nosotros juntamos un crecimiento de la demanda importante, sobre todo sobrealimentado por la transición energética, y por el lado de la oferta tenemos la falta de proyectos debido a 10 años de un ciclo malo, más todo el tema de impuestos y de riesgo, pues ya sabéis lo que va a pasar, que el único factor de ajuste es el precio. El precio va a tener que subir mucho, de hecho ya está subiendo, todo lo que hemos venido diciendo ya está pasando. El precio está ahora en $5 por libra, son $11.000 por tonelada, si no me equivoco, y ese precio empieza a ser ya algo más en línea, digamos que es un mínimo para empezar a hacer pensar a las empresas en invertir más. Lo que pasa es que necesitamos que ese precio esté ahí durante un tiempo. No nos vale, lo que ha pasado aquí muchas veces es que no, el precio sube, luego baja y tal, eso no vale. Necesitamos realmente que el precio suba y se quede ahí un tiempo para que las empresas tomen decisiones de 10.000 millones asumiendo riesgo, ¿no? Entonces, en este escenario, ¿qué pensamos que va a pasar? Pues que no olvidemos que el cobre en una casa, sobre el precio final de una casa, es muy poco. Es muy importante porque toda la electricidad va por ahí, pero es muy poquito. Creo que es menos del 2%, ya no me acuerdo de la cifra, pero seguro que menos del 5%. Y en coches lo mismo. El precio realmente es muy bajo. Es decir, que la inelasticidad, al final hay una elasticidad muy grande al precio. Si el precio sube a 5, realmente la demanda no varía demasiado. Y si sube a 7,
pues tampoco varía demasiado. Y si sube a 12, pues tampoco varía demasiado, porque no es el 90% de los costes. Entonces, nosotros pensamos que el cobre va a subir mucho, lo hemos puesto en 7. Hace un par de años el cobre estaba entre 3 y 4 y hace 20 años estaba en $2 por libra, ¿no? Entonces tampoco estamos asumiendo nada descontrolado, pero hay que tener en cuenta que es muy probable que suba mucho y que suba a 7 y se quede ahí mucho tiempo para, oye, incentivar nuevas minas. Y entonces que con $7 la libra, pues las empresas hagan sus números y digan, pues vale, me arriesgo para ir a Panamá porque saco una tierra el 25, me arriesgo en Chile, me arriesgo en Perú, me arriesgo en Congo, me arriesgo en Zambia, me arriesgo en Rusia, me arriesgo en Kazajstán, porque no olvidéis que la mayoría de los recursos naturales están en países, digamos, en desarrollo, con todo el respeto. Estupendo. Entonces, bueno, para resumirlo, muy optimistas en cobre, es probablemente la commodity más evidente, ahí además hay consenso, lo cual siempre es preocupante, pero hay consenso entre expertos, empresas, inversores, y tenemos más o menos el 20% del fondo en mineras de cobre. ¿Por qué solo el 20% si pensamos que vamos a ganar mucho dinero aquí? Bueno, porque ya ha subido mucho y hemos bajado. Tuvimos un 30% hace un par de años, en 2022, cuando esto cayó con el COVID, metimos ahí hasta un 30 y pico por ciento, 30 y pico por ciento, y han subido mucho y hemos ido bajando a un peso un poquito más equilibrado. Lo único que sí que las tires todavía nos dan mucho upside, mucho upside aquí en cobre. Estupendo. Y no olvidemos que esto no van a ser 2 años. ¿Sabes? O sea, no van a ser 2 años. Sí, porque desde que se lo piensan o empiezan a poner el dinero hasta que empieza a salir cobre de una mina pasan los 10 años que tú has comentado. Exactamente. Entonces, claro, pues estamos ahí muy cómodos porque el precio subirá, las empresas ganarán mucho y ahí empezarán a invertir. Pero aún así, pues tenemos una serie de años con precios muy altos. Y que tampoco nadie se alarme. O sea, las commodities a largo plazo realmente no lo han hecho mucho más allá de la inflación. O sea, que tampoco... En petróleo, si miramos los precios del petróleo hace 50 años, pues eran 20 o 30 o 40 y ahora estamos en 70. Y si miramos el precio de una casa hace 70 años, pues se ha multiplicado por no sé cuántas veces, ¿no? Es decir, que las commodities tienen que recuperar mucho que han perdido para incentivar la inversión. O sea, no es que lo merezcan, es que hay que incentivar la inversión. Te iba a preguntar por el petróleo, que ya te has adelantado. ¿Cómo estamos ahora mismo en el petróleo? Es verdad que está sobre 70 euros, quizás algo bajo para últimamente. En relación oferta-demanda, ¿pasa un poco la misma dinámica que con el cobre o es algo diferente? En el petróleo es diferente, porque el lado de la oferta, la historia es similar, y además coincide un poco en el tiempo, pues como vino la crisis 2000, o sea, hubo una fase pre-crisis del 2008, donde fue muy bien en el sector petrolero, digamos del 2001 al 2008, incluso hasta el 2011, y se hicieron muchas inversiones, y ahí la oferta subió y la demanda subió y el precio subió. Luego, después del 2011, entramos en una fase donde había algo de exceso de demanda y luego vino shale oil, exceso de oferta, y luego apareció el shale oil americano famoso, que si recordáis en 2012, por ahí, 2013, pues era más o menos de 500.000 barriles al día y ahora son más de 10 millones. Es decir, que Estados Unidos entre el 2011 y el 2025, una década, un poco más de una década, ha traído el 10% de la oferta mundial. El 10% de la oferta mundial de una fuente que no se conoce. Sí se conocía, pero se pensaba que no era comercial, ¿no? Entonces, por el lado de la oferta tenemos el mismo tema. Se ha venido invirtiendo muy poco desde más o menos 2012, pues porque vino el shale y porque se había invertido antes del 2012, y entonces pues llevamos desde el 2012 con muy pocas inversiones, es decir, ya un ciclo de 12-13 años, que es verdad que se ha exacerbado por el shale oil. Y esa falta de inversión, que más o menos creemos que son unos 50.000 millones de euros o de dólares al año, de un pico que se invirtió de unos 800.000 millones,
pues hay un déficit, pues si multiplicamos en plan sencillo 50.000 por 10 años, pues hemos dejado de invertir 500.000 millones, o medio trillón, ¿no? Entonces, eso hace que nuestras estimaciones de oferta empiecen a resentirse, porque hay un tema importante aquí, mucho más que en el cobre, que es el depletion, o sea, el declino, que el declino medio, pues hay gente que habla del 3%, hay gente que habla del 8%, pero si es un 4 o 5% sobre unos 100 millones de barriles al día, para hacer el dato fácil, se consumen y se producen, para hacer el dato fácil, 100 millones. Creo que el año pasado fueron 102 millones de barriles al día. Pues se pierden al año entre 4 y 5 porque nos los vamos consumiendo, ¿no? Entonces, al final, porque los pozos están en declino. Al final esto, obviamente, hay que invertir para compensarlo, ¿no? Cada año hay que invertir para compensar en el declino. Y luego hay que invertir para compensar el crecimiento de la demanda. Entonces, a nivel de oferta, yo creo que aquí hay consenso. Se ha dejado de invertir durante una década, hemos tenido la suerte de tener shale oil, y entonces llegamos ahora mismo donde el shale oil ha entrado en una fase de madurez y donde se ha dejado de invertir en los últimos años, y entonces hay una fase donde el crecimiento de oferta va a estar restringido. Por el lado de la demanda, aquí sí que hay divergencia, aquí no hay consenso. La mayoría de la gente, y ahí es donde nosotros nos diferenciamos, la mayoría de los inversores, con el riesgo de simplificar, piensan que la demanda va a empezar a bajar. Un poco en concordancia con la electrificación, ¿no? O sea, debido a todo lo que sale en prensa, en las televisiones, en los estudios de tal cual, pues es fácil de pensar, oye, como nos vamos todos al coche eléctrico y tal, pues la demanda de petróleo va a empezar a bajar. Y eso lo leemos constantemente en la prensa. Si haces un análisis más fino, te das cuenta de que no es cierto. Siempre hablando un poco de, vamos a ver, el futuro nadie lo sabe, ¿no? Nosotros os hablamos de lo que nos dicen nuestros números, que intentamos hacer de la manera más disciplinada posible. Pero os pongo, digamos, os lo intento resumir en 3 partes. De las 5 partes del mundo, coges el globo, el mundo, y hay unos 8.000 millones de personas, y lo divides en 5, más o menos de 1.500 millones de personas. 4 siguen creciendo en términos de demanda de petróleo, que son China, India, el sudeste asiático, África y Sudamérica. ¿Vale? Que serían estas 5, siguen creciendo en demanda. ¿Por qué? Es muy fácil, porque son mercados emergentes, en su mayoría, donde la población sigue creciendo y donde el consumo per cápita es muy, muy, muy bajo, que tiene que converger, porque todos quieren un coche, todos quieren energía, todos fabrican plásticos, todos al final quieren un poco seguir lo que los mercados más desarrollados hemos hecho, ¿no? En los mercados desarrollados más o menos sumamos 1.5 millones de 1.500 millones de habitantes, donde ya es verdad que estamos en un periodo de madurez, donde más o menos estamos estables. En Europa y en Estados Unidos, años que crece un poco, años que la demanda baja un poco, y más o menos podemos sintetizarlo con estabilidad. Entonces, 4 de las 5 partes del mundo tienen todavía que hacer ese salto de convergencia en consumo per cápita. Y luego, de los 4 sectores, sin entrar en más detalle, que son la demanda final, 3 siguen creciendo. Aviación, químico, toda la industria petroquímica, y diésel. Y el diésel es porque es transporte, que es más difícil de electrificar que los pasajeros, ¿no? El otro sería la gasolina, que la gasolina sí que en principio pues va a ir más rápida. Entonces, 4 de los 4 sectores de demanda, 3 siguen creciendo, y de las 5 partes de consumo por persona, per cápita, pues 4 siguen creciendo. Eso es un poco el resumen de por qué lo vamos creciendo. Y luego hicimos un análisis que es más para ver el riesgo de equivocarnos, ¿no? Entonces cogemos un modelo de penetración de coches a nivel mundial. Entonces, nosotros no somos expertos en penetración de coches a nivel mundial, pero bueno, tenemos a todos los brokers, a Goldman, a Morgan, al otro, cogemos una media y luego cogimos nuestras hipótesis. Entonces, subiendo la penetración, ahora mismo la penetración pues debe ser el 15% de coches eléctricos, incluyendo los híbridos, ¿vale? No vamos a entrar en detalle más fino porque no vale la pena. Entonces,
Cogimos nuestro modelo y fuimos subiendo la penetración y en 15 años la penetración hasta la mitad. ¿Qué quiere decir? La mitad de los nuevos coches son eléctricos y ya está. Y lo resumimos ahí en 15 años. ¿Y qué pasaba? Pues que la demanda de petróleo y de gasolina seguía subiendo hasta como mínimo 2035, según nuestros números. ¿Y por qué? Pues porque la base instalada de coches y de furgonetas pequeñas de transporte comercial pequeño que funciona con gasolina y diésel, esto no, al final, la base son unos 1.100 o 1.200 millones de vehículos en el mundo actualmente, y esa base, por mucho que todo lo que vendes cada año, que podemos resumirlo a grosso modo para que sea fácil de entender, se venden 100 millones de vehículos pequeños al año, 100 y pico. Estos 100 millones, pues sí, dentro de 15 años la mitad serán eléctricos. Es decir, los 1.200 millones de coches que están circulando ahora y furgonetas pequeñas, esto sigue circulando. Y los coches que en Europa salen con 5 años o con 6 años o incluso con 10 años se van a mercados emergentes y siguen circulando y duran 20, 25 años y 30 años. Entonces, hay un efecto base aquí, por el cual ves que la demanda de gasolina, que es el sector que más se electrifica, pues tampoco va a bastar la demanda en 15 años o en 10 años. En 10 años, sí, lo hicimos hasta el 2035. Entonces, yo no me voy a preocupar mucho más allá. Si hago todos los números y el sector que más está electrificando no me cambia en 10, 15 años, pues tampoco voy a ir mucho más allá, porque en 2060 quién sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces ahí nosotros lo que hemos hecho es mantener un poquito el crecimiento de la demanda en los próximos 5 años a razón de 1 millón de barriles al día, que es más o menos un 1% al año. Podemos debatir si es 0,8 o es 1 y pico. El año pasado, por ejemplo, fue el 1,5. Este año la gente ve el 1,5 y ir a un poco también con la macro. Pero entonces, si haces ese análisis, es muy fácil. Tú dices, bueno, pues si necesitamos 5 millones al año para combatir el declino, lo multiplico por 6 para llegar a 20-30 y son, pues, sí, vamos a menos porque se me van los números. O sea, 3 millones de declino. Digo, es que si uso 5 millones de declino es que no tenemos petróleo en 3 años. Vamos a usar algo menos, lo que dice OPEC, que es el declino global, que es un 3%. Por 6 años, pues 18 millones de barriles. Y a esto le añadimos que la demanda en 6 años va a subir unos 6, 1 millón al año, pues ya son 23 millones de barriles. Y nosotros hemos identificado proyectos de alrededor de 5 o 6 millones de barriles. Entonces, pues vemos un déficit gordo. Entonces, el número, yo no cogería el número fino, pero sí que da la impresión de que se van a necesitar precios más altos para que la inversión vuelva. Y esos precios más altos van a hacer que empiece un nuevo ciclo de commodities. Entonces, este ciclo en oil no es lo mismo que cobre, va a ser más ciclo. O sea, cobre puede estar muchos años el precio muy alto, porque se necesita muchísimo por los dos lados. Aquí, en oil, como es un combustible fósil, la verdad es que todo cuadra, porque fijaros, si al final tú dices, oye, si es que al final tenemos que dejar de contaminar. O sea, yo quiero ser agnóstico ni tomar posición sobre el cambio climático, pero tenemos que dejar de contaminar el planeta, ya sea CO2 o plástico o todo lo que hacemos que está dañando al planeta, ¿no? Entonces, si coges eso, cuadraría perfectamente que el petróleo fuera a precios altos para acelerar el paso, la sustitución. Que la gente acelerara. O sea, si mi gasolina me vale más cara, me pienso más comprarme un coche eléctrico. O sea, no tiene ningún sentido el precio del petróleo barato, porque entonces va a ser imposible que la gente se compre coches de gasolina, porque no salen, digo, de eléctricos, que no salen los números. Hoy estaba mirando un anuncio que solo me gusta mucho seguir un poco los sectores, los detalles, sobre todo para ver si te puedes equivocar, ¿no? Y analizaban, y no quiero hacer publicidad, pero analizaban el Fiat 600 eléctrico, ¿no? El 600 chiquitín este que es chulísimo, que además tiene sentido, porque no tiene sentido es tener un Tesla Truck eléctrico que pesa 3 toneladas, eso no tiene ningún sentido, que la batería pesa 1 tonelada. Los coches eléctricos en principio deberían ser coches chiquititos, con baterías pequeñas, muy ligeros, que es como se hicieron en la primera, digamos, tanda.
y no lo que se está haciendo ahora, que hacer unos coches eléctricos, un Porsche, yo qué sé, de estos de 2 o 3 toneladas de batería, es un poco locura. Tienen que ser coches chiquititos. Y este coche, que es un Fiat 600 valía, o Fiat 500, valía 33.000 euros. Claro, dices, ostras, es que es demasiado. Nos podemos comprar un coche chiquitito por 12, 13, 14, 15.000, vale más del doble. Con un rango de 400 kilómetros. Ostras, tenemos que hacer que la gasolina sea más cara. Entonces, esto cuadra. Yo no digo que haya que hacer que la gasolina sea más cara, lo que Sí, el sí. precio del petróleo, para incentivar inversiones suficientes para que haya petróleo en la transición. O sea, lo que no podemos hacer es una transición teórica de ahora quito combustible fósil y me voy a viento y a electricidad. Eso no funciona así. O sea, según nuestra visión, la demanda de energía por el tema de población y de PIB per cápita va a seguir creciendo tanto que vamos a necesitar todas. O sea, no solo petróleo, también gas y también carbón y también incluso madera. O sea, aquí se va a necesitar de todo. Nuclear, todo. Entonces, viento, sol, todo, porque la demanda va a seguir creciendo muchísimo en los próximos años, debido sobre todo a la transición de la población, de un consumo energético muy bajo a un consumo energético más con la media de los países desarrollados. Entonces, esa es nuestra tesis en petróleo, que es muy contrariante, porque hay mucha gente que dice, oye, el petróleo, la demanda va a bajar y hay que salir y ya está. Y además contamina, ¿no? Lo que hablábamos del ESG, en cobre aquí es todavía peor, porque ya no solo es que saques el petróleo y tal, sino las emisiones de CO2 de las refinerías, que son muy importantes, y luego las emisiones de CO2 de todos los coches que usan el petróleo. Entonces, tienes unas emisiones que son muy grandes. Entonces, tienes el tema de, oye, la demanda va a bajar y encima contaminamos un montón. Entonces, lo mismo que hacíamos antes, creo que lo hacíamos con cobre, ¿no? Tú llegas a un consejo de administración y eres ahí pues un consejero y dirás, no, os propongo un proyecto de petróleo, inversión 5.000 millones, periodo 7 años hasta que salga el primer barril. Pues imagínate el lío, ¿no? Porque el consejo te va a decir, oye, si es que la demanda va a bajar, ¿qué me estás contando? Y encima tenemos todo el tema de ESG, tendremos que comprar derechos de CO2, ¿los has metido en los números? Y encima, ¿has mirado lo que pasó en el Mar del Norte, que le subieron los impuestos del 50% al 80%? Pues todo eso está haciendo que este sector pues le cueste muchísimo traer ofertas, ¿no? Entonces, esto es un poco la diferencia con cobre, es eso, que no son los dos lados evidentes. La oferta sí que es evidente para nosotros, la demanda tenemos una opinión que es un poco contraria. Luego, si queréis, nuestra visión a corto plazo no es tan optimista. Hay capacidad excedentaria ociosa en OPEC, como nuestros números, de unos 5 o 6 millones de barriles al día, porque básicamente hemos tenido la crisis del COVID, que ha hecho que el nuevo ciclo se retrase, la demanda se contrasta un montón en 21, en 22, luego nos hemos recuperado, hemos vuelto más o menos a los niveles del pre-COVID, pero claro, la demanda durante 2 años pues sigue mucho menos de lo esperado. Eso ha hecho que OPEC haya recortado y tenga ahí 3, 4 millones esperando, ¿no?, para sacarlos. ¿Qué ha pasado? Pues que al final ellos han decidido controlar el mercado. Es algo muy curioso. Si queréis ver qué va a hacer el petróleo en los próximos años, 3 años, ahora os comento por qué, mirar un gráfico de dónde ha estado cotizando en los últimos 2 y pico, 2, 3 años. Y es un rango claro desde el COVID, vamos, desde que la OPEC decidió recortar el rango, es clarísimo. A 70 OPEC recorta y los aliados, OPEC Plus, OPEC Plus, y a 90 vuelven a abrir el grifo. Y luego, todos los días en prensa, pues uno dice una cosa, otro dice una cosa, Trump dice otra, los americanos una cosa. Pero si ves la realidad, es que el rango del petróleo está muy controlado. Es nuestra opinión. Porque al final, o sea, hay millones de noticias de petróleo cada día. El 80% pues son no erróneas, pero no tienen mucho fundamental detrás. Y luego hay muchísimo manipulación, porque pues nadie quiere decir lo que está haciendo, ni cuánto produce, ni cuánto deja producir, ¿no? Empezando por Rusia. Entonces,
al final lo que ves es que OPEC Plus, que son los árabes, los países árabes más Rusia, básicamente pues son unos 40 y tantos millones de barriles al día, pues están controlando un poco la oferta, ¿no? Y la han restringido. Cuando estamos a 70 cortan y cuando estamos en 90, en 70, 90. Y ese es el rango en el que vamos a estar más o menos, porque luego pues pasan cosas buenas y malas y hay una influencia a corto plazo. Pero en los próximos 2 años, ¿por qué 2 años? Pues porque vemos la demanda creciendo a nivel de un año, la demanda creciendo a nivel de 1 millón de barriles al año, que en 3 años pues serían 3 millones de barriles. El exceso de oferta de OPEC pues se bajaría de 5, entre 5, vamos a hacer 5 para que sea fácil, le quitamos 3, se quedaría en torno a 2 o 3, y ahí ya es donde ya no se puede manipular más. Y me diréis, oye, pero ¿no viene más petróleo por el lado de la oferta? Pues viene algo, pero poco. Nosotros calculamos que pueden venir 200.000 de Brasil, 200.000 barriles al día de Brasil, quizás 200.000 barriles al día de Canadá, 200.000 barriles de Guayana, y la gran pregunta es Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa con shale? O sea, realmente Estados Unidos ha sido el 75% de la nueva oferta de la última década, desde que sacaron el shale, ha sido Estados Unidos. Marcos, Entonces, Marcos, en base a tu argumento, sí, dime. ¿Qué precio del petróleo te sale o que tienes en la cabeza, ya no para el corto plazo, en este rango de 70-90, sino para el largo plazo? ¿Qué precio así a bote pronto te sale? Vale, entonces los precios del petróleo a nivel fundamental, lo que nosotros hacemos es hacer nuestros modelos de valoración con el precio de incentivo. Entonces, ¿cuál es el precio de incentivo? No, el precio de incentivo es ese precio que hace que las empresas inviertan más. Entonces, con eso es el precio, digamos, donde el mercado está en equilibrio, la oferta sigue subiendo y sigue la demanda, y todos contentos y felices. Y ese precio para nosotros ahora, históricamente, era más bajo, la gente usaba 60, 70, 80, para nosotros ya es 90. Ha habido mucha inflación, se han subido los costes de todos los lados y hay que usar 90. Es decir, que por debajo de 90 no vemos que la inversión vaya a ser importante. Y nosotros utilizamos 90. Pero aquí entramos en el mismo problema en el cobre, la elasticidad al precio de la elasticidad de la demanda al precio es bastante baja. Hasta ciertos niveles, ¿no? Entonces, lo que tienes que preguntarte es, oye, vamos a ver, una vez que nos consumamos el exceso de capacidad o la capacidad ociosa de OPEC y entonces el mercado ya se ponga muy tight, ¿no? Muy estrechito el mercado, pues en cuanto haya un problema en algún lado de oferta, pues subirá el precio mucho. ¿Y qué pasa? Que ninguno de nosotros deja de comer o deja de llevar a los niños al colegio, y el petróleo se utiliza sobre todo en transporte. Y entonces el transporte va a seguir y la demanda es muy inelástica. Entonces los precios subirán bastante, como pasó en el último ciclo. Es bastante fácil ver que hasta $150 por barril no se hace un daño importante al PIB, al PIB. Entonces nosotros calculamos que llegará un momento donde vamos a necesitar 90 durante un tiempo, eso creemos que 2 o 3 años, ahora estamos en 70. Brent, siempre hablo del Brent, pero no, da igual porque son $5 de diferencia, ¿vale? Y luego de 90, habrá un momento donde nos consumiremos los excesos de inventarios, y en ese momento, que será 2 o 3 años, vamos a hablar de 27, en vez de 27, pues el precio irá más para arriba porque no habrá suficiente oferta y habrá que, digamos, desincentivar a la demanda. Y ahí hablamos de 125, 130... ya 150 ya le haces daño al PIB. Y eso ya al PIB global, ¿eh? Entonces ya, normalmente cuando llegas a 150 ya la gente se pone muy nerviosa, la demanda baja y se corrige por sí solo. Entonces, lo vemos subiendo por ser conservadores a 125, 130 y hay unos años, ¿no? Pues lo mismo que pasaba con el cobre, pues con el petróleo, pues que tienen que salir más pozos. Pues lo que pasó desde el 2002 al 2008, pues más o menos, 6 años fue, quitamos la crisis del 2008, llegó hasta el 2011. ¿Qué peso 10 años de petróleo caro. ¿Qué peso tenéis en el fondo actualmente en petróleo?
Sí, el peso del petróleo es mayor al del cobre porque el petróleo lo ha hecho muy mal. Igual que el cobre, digamos que el cobre equivalente a petróleo, $5 para nosotros la libra en cobre sería 11.000 por tonelada, sería equivalente al precio de incentivo. Entonces, para hacer un rango a largo plazo, diríamos que el suelo estaría en $3 la libra, que es el coste marginal de producción, y el precio de niveles altos sería 7 para nosotros, pero puede ser más. Pero bueno, 7, ¿vale? Entre 3, 5, 7. En petróleo lo que vemos son, cuando está, imagínate que hay una crisis y tal, nos iríamos a 40, 50, si hay una crisis enorme y tal, 40, 50 dólares, que es el coste marginal de producción. Y luego por arriba nos iríamos a 100, 120 o 25, ¿no? Y todos los números los hacemos a 90. Entonces tenemos un tercio del fondo en petroleras, que están muy baratas. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado, porque la tesis global es la de la demanda se va, nadie va a querer petróleo, y además esto contamina un montón, por lo cual, pues fenomenal. Todo cuadra, somos compliant con ESG, y nos alejamos de esto, pero claro, eso no es lo que va a pasar, porque si yo estaría de acuerdo si no lo fuésemos a necesitar, pero lo vamos a necesitar, y si lo necesitamos un precio que incentive la nueva oferta. Y es un problema, porque yo no sé cuantificar el tema de ESG, sobre todo de medio ambiente, de contaminación, qué impacto tiene en las decisiones de las empresas, ¿no? Y los impuestos que les han puesto en Mar del Norte y algunos otros países, dices, oye, es que a lo mejor realmente las empresas esta vez no van a invertir en ningún caso. Y tampoco sé muy bien cuantificar si la demanda va a caer en 2040. O sea, yo os he comentado un poco los números que hemos hecho hasta 2040, grosso modo, donde estamos tranquilos, pero ¿qué pasa después? ¿No? Entonces, oye, un consejo de una empresa grande a la hora de invertir 5 millones, a lo mejor no le vale 7 años hasta la salida del pozo y luego solo 7 años. Necesitas a lo mejor una visibilidad de 25. O sea, entonces, eso para mí es muy difícil de cuantificar, el impacto en las nuevas inversiones de los consejos de administración. Por poneros un ejemplo, BP hace unos años, cuando el tema de ESG, de medio ambiente, estaba en pleno apogeo, pues decidieron que iban a basar la producción de petróleo y gas a medio plazo, a bajarla. Y hace un año pues ha entrado un inversor, Elliott, que es un inversor activista, y ha cambiado también partes del management, y ahora han vuelto a cambiar la estrategia. Han dicho, no podemos dejar de invertir en oil and gas, y tenemos que dejar de invertir en renovables, porque el cash flow es finito, el cash flow es X y lo vamos a meter. Eso te dice algo, ¿no? Que la empresa probablemente, aquí lejos de jugar a BP, ¿no? Porque, con todo el respeto, pero sí que da la sensación desde fuera que el management quizás se aceleró demasiado en seguir esta tendencia verde y en estar en los índices verdes y todo el tema verde, sin pensar un poco, oye, que se va a necesitar petróleo durante muchas décadas. Entonces no podemos cambiar la empresa tan rápido. Tenemos que cambiar la empresa al nivel que cambie la economía global, ¿no? O sea, es un tema... Mira, si te fijas, y esto lo estoy pensando un poco ahora, si te fijas es un tema más de coordinación. O sea, más que petróleo sí o petróleo no, viento sí, es un tema de coordinación, de cuánto petróleo ahora, cuánto gas ahora, cuánto viento ahora, cuánto nuclear ahora, cuánto solar. Y eso es súper complicado, porque claro, aquí China, Estados Unidos, Europa es Europa, cada uno va a su historia, y si eres un mercado emergente que tiene carbón, pues vas a extraer carbón. Os voy a dar un dato. De carbón térmico sigue subiendo año a año. Y el carbón térmico es, digamos, la materia prima que es el cambio fácil para reducir las emisiones. Es cambiar de petróleo, de coal, de thermal coal, a gas. Ese sería el carbón térmico. Pasarlo a gas, reduciríamos las emisiones muy rápido, y es un cambio fácil con las centrales de ciclo combinado. Es un cambio que tiene muchísimo sentido. ¿Qué pasa? Que si tú eres un país como China el año pasado
Si no recuerdo mal, creo que el 90% de la generación que se construyó nueva en China es de carbón, porque tienen carbón. Ya. Claro, no van a construir cosas que no tienen, ¿sabes? Entonces, es verdad que el gas lo van a importar. ¿Tienen carbón? Pues siguen consiguiendo carbón. Y Pakistán lo mismo, y muchos países emergentes al final tienen reservas de carbón y las van a seguir usando. O sea, quiere decir, con esto que quiere decir que la transición energética es un tema tan complicado que incluye a tantos países con tantos intereses que el efecto de coordinación es dantesco, ¿no? Es enorme. Entonces, poco a poco hay que ir avanzando y para nosotros va a ser un tema de décadas, ¿no? Entonces, tenemos un tercio en petróleo, que es mucho, porque el otro aspecto que quería comentar es las valoraciones. Las valoraciones en petróleo están muy baratas, por ese tema que estábamos comentando, que es un sector muy odiado, muy contaminante y donde va a desaparecer la demanda, en principio. Y entonces es que no hay nadie aquí. Y tenemos, por estar invertidos aquí, las empresas... Bueno, luego las empresas han reaccionado también en los últimos 4 o 5 años y ahora son mucho más disciplinadas. Cuando nosotros oímos a Trump, que ha llegado a la administración Trump, decir, oye, pues ahora vamos a hacer drill, baby drill, ¿no? Perfora, pues no va a poder ser, porque primero Estados Unidos es privado, son las empresas las que deciden, ¿no? Y las empresas necesitan petróleo 90 para invertir, y esto no va a pasar. Y las empresas lo que decidieron ya hace 3 o 4 años es ser mucho más disciplinadas, y lo que las empresas nos están diciendo es no drill baby drill, es más bien cash baby cash, ¿vale? Ellas dicen, oye, nosotros tenemos a todos los inversores que nos han dicho que dejemos de hacer el indio y de perder dinero, que es lo que han hecho con Shell, producir un montón y no ganar dinero. Y ahora mismo no invierten, y es un sector que se ha disciplinado y que no van a invertir si no tienen 80, 90 dólares por barril. Entonces el drill baby drill no tiene sentido porque la administración americana no puede forzar a las empresas a invertir. Y luego, bueno, Rusia, que tiene 10 millones de barriles, pues su economía no está en mejor estado. No sabemos ni cómo va a acabar la guerra, ni entramos en valoraciones morales, que cada uno obviamente tiene la suya, pero sí que vemos que la economía rusa está muy fastidiada, y la economía rusa tiene que invertir en petróleo. Si no invierten en petróleo, pues si los americanos no invierten, los rusos no invierten, ya son 20 y pico millones de barriles, 20,5 millones de barriles, el 20% de la oferta no están mintiendo. Y si todas las empresas que están cotizadas, que si no recuerdo mal es como la mitad de la producción mundial, quizá con Saudi Aramco algo más, que salió a bolsa hace unos años, estas no están invirtiendo. Nos están diciendo claramente al mercado, oye, no estamos invirtiendo, mirad nuestras valoraciones. Y entonces lo que han cambiado una estrategia de decir al mercado, oye, vamos a invertir en petróleo y sacar un 10%, ahora lo que nos están diciendo es, vamos a invertir para sacar un 20% esto, y os vamos a dar un dividendo del 5%, y vamos a recomprar acciones por otro 5%, para daros un flujo de lo que llamamos un free cash flow yield, o sea, flujo de caja libre al accionista de un 10% para que la gente invierta, y el resto lo vamos a invertir en petróleo. Entonces, eso ha quitado un montón de cash flow a inversiones, y eso no va a cambiar hasta que los precios sean más altos. Entonces, si los precios son más altos, las empresas podrán llegar a los accionistas y decir, oye, mirad que ahora a 90 la TIR ya no es del 10, es del 20. Entonces vamos a invertir un poquito más y vamos a daros un poquito menos de dividendo, y todo el mundo contento. Pero lo que no puede ser es, como ha pasado hasta ahora, decir, no, oye, no nos damos dividendo, no recompramos acciones y lo invertimos todo en petróleo a cero, que es lo que ha hecho Shell Oil. O sea, el Shell Oil, fijaros en una cosa, el Shell Oil ha traído el 10% de la oferta mundial en una década, un poco más, y no ha generado free cash flow, no ha generado free cash flow, no ha generado flujo de caja libre. Y los retornos, obviamente no soy capaz de calcular el retorno, porque son demasiados datos, pero estoy muy convencido que el retorno está muy cercano al cero. Y esto gracias a una financiación bancaria y de Wall Street enorme, de cientos de miles de millones,
que ahí hay gente que habrá perdido mucho dinero, que eso se ha ido digiriendo entre inversores pequeños, retail y inversores grandes, porque el sector lo ha hecho muy mal. El sector, me acuerdo que históricamente tenía un peso importante en los índices, o sea, hablamos de doble dígito en años buenos, y ahora el peso es ridículo. O sea, el peso en los índices, o sea, comparamos el sector energético con los 7 magníficos, los Apple, Tesla, Amazon, Google, Meta, y vamos, nos reímos. El peso no es nada, ¿no? Cuando el sector es muy importante, porque al final hay que pensar una cosa: el sector petrolero, el sector energético va correlacionado con el crecimiento del PIB y realmente cómo vive la gente, ¿no? La energía tiene una correlación directa con el bienestar de la gente. Pasando de hacer una esta de leña y comer carne cruda a ahora tener pues ordenadores, coches, casas, luces y historias. Entonces, al final, pues hay que tener ese punto de vista, ¿no? Entonces, este es un poco nuestra visión sobre el petróleo. Digamos que hoy por hoy, es nuestra principal posición. Entonces, desde el punto de vista de la valoración, mi peor escenario es que el petróleo siga a $70 durante 3 años y yo me gane mi 10-12% al año. Entre dividendos y recompras de acciones, pues normalmente me ganaré mi 10-12% al año. Y luego, el día que esto suba, pues pasará como en la crisis del 2002-2008, el ciclo 2002-2008, mirarlo, donde las valoraciones pues multiplicaron por muchas veces, 6, 7, 8 veces. Entonces, es un poco nuestro escenario en lo que es el petróleo. Y aparte del petróleo y el cobre que nos has comentado, ¿qué más materias primas tenéis actualmente en el fondo? Pues tenemos de todo. Tenemos de todo. Tenemos una tercera pata de peso, que yo creo que es interesante comentarlo porque nos diferencia también. Dentro de nuestra estrategia, dentro de los recursos naturales, más o menos, porque este sector es muy complicado, pero más o menos creemos que podemos identificar dónde estamos en los ciclos de cada commodity. Y luego también a lo largo de los años hemos aprendido que hay una correlación muy alta entre macro, sobre todo macro China commodities, macro China commodities oil, macro China commodities petróleo. Esto se mueve en una dirección y que está muy correlacionada. Entonces, como nosotros queremos preservar capital, hemos decidido ya hace muchos años tener 4 subsectores en el fondo para tener la habilidad de, si vemos muy mal el petróleo, meternos en cobre. Si vemos muy mal el cobre, meternos en otras cosas que hemos definido como infraestructuras y agrifood, o sea, alimentación y materias primas agrícolas, que son más estables. Y dentro de alimentación, pues podemos meter empresas que nos dan a veces una TIR excelente, que más o menos son recursos naturales y que nos protegen. Por ejemplo, Viscofan, que lo entenderemos todos que somos españoles, ¿no? Viscofan es la primera productora del mundo de envolturas celulósicas y no celulósicas de colágeno para salchichas. Bueno, pues Viscofan la tenemos en AgriFood. ¿Qué pasa? Que si vemos que nos estamos equivocando en petróleo, tenemos que bajar el petróleo, oye, que va a ir muy mal la demanda porque ha pasado una guerra, no sé dónde, entonces siempre podemos tener algo más en Viscofan y reducir el peso en las commodities. Lo mismo con infraestructuras. Entonces tenemos un sector que creemos que es muy interesante porque nos ayuda en esa diversificación y es un sector claramente de recursos naturales, que son los salmones. Te iba a preguntar. Entonces, justo si quieres empiezo por la inversión en cultivos de salmón. Háblanos de ella, sí. Sí, porque antes de entrar en todas las otras más pequeñas, hemos hablado de más o menos el 20 en cobre, más o menos 35 en petróleo, o sea que ya tenemos el 50 al fondo, 55 más o menos. Y ahora os voy a hablar de más o menos tenemos un 17, un 18, un 20 en salmoneras, 6 o 7 salmoneras. Y este es un sector que, primero, solo los fondos que no son muy grandes pueden invertir porque es un sector pequeño a nivel global.
Y segundo, es un sector de recursos naturales, obviamente, porque es un producto, digamos, agrícola o ganadero, bueno, de food. Y es un sector donde es muy interesante porque no sé si la gente lo sabe, pero pues el 99% del salmón que comemos viene de acuicultura, o sea, no es salmón salvaje. Son más o menos unos 2.500 millones de toneladas al año de salmón, y el 50% de la oferta viene de Noruega y el 25% viene de Chile. Y esto es lo que nos gusta, que estos dos países, pues en los últimos 2 décadas han industrializado la cría de salmón en granja, que son estas cestas de 200 metros de diámetro que hay al lado de la costa. Y al industrializarlo, pues han llegado un poco al límite de capacidad. Entonces, según nuestros números, el 75% de la oferta, que son Noruega y Chile, pues su capacidad de crecimiento es 3-4% al año. Entonces, la demanda, históricamente, si haces una regresión, lo que ves es que la demanda a precios estables crece un 8%. Y si os digo que mercados emergentes no comen ni un salmón, pues veis el potencial que hay, ¿no?, en la demanda. O sea, ni en China comen salmones, ni en India comen salmones. Bueno, podemos ir a España cuando nosotros éramos pequeños y nuestros padres, ahí nadie comía salmón. Y ahora, pues Europa come salmón, Estados Unidos algo menos, sobre todo Europa. De hecho, España y Japón somos de los que más consumimos pescado. Y ahí entra también el salmón. Bueno, entonces, neto a neto, la oferta la vemos muy restringida y la demanda la vemos muy fuerte. Y en ese contexto, el precio del salmón se mueve mucho a corto plazo por un tema biológico, porque la temperatura, que si cogen infecciones y tal y cual, entonces eso hace que varíe mucho el corto, y nosotros cada vez que baja compramos porque sabemos que el largo plazo va a ser muy bueno, ¿no? El único factor de ajuste entre oferta y demanda va a ser el precio, y solo hay un sentido, que es que los precios vayan subiendo gradualmente, ¿no?, para equilibrar la oferta y la demanda. Es verdad que hay ciertos riesgos porque, dado que todo el mundo más o menos está de acuerdo en esto, pues hay nuevos proyectos de intentar criar salmones en mar adentro, que es muy complicado porque las olas, una vez que las olas son muy grandes, pues te destruyen las instalaciones y los peces no están tan cómodos, entonces no es fácil. Luego tienes que llevar allí los barcos y tal, o sea, lo están intentando, pero no es nada fácil, llevará muchísimo tiempo, a lo mejor se acaba haciendo. Y luego el otro es que lo están intentando en granjas de salmón en tierra, ¿no? Están haciendo unas piscinas enormes y tal, con unos sistemas de filtración y de temperatura muy complicados, que también eso pues es un problema, porque cuando tú tienes allí, pues no sé cuántos salmones, pero por cada cesta hay 200.000 salmones, pues normalmente puede entrar una enfermedad, y si los tienes metidos dentro de una fábrica, pues se pueden morir todos, ¿no? Entonces el salmón en tierra es complicado. Además de que las inversiones son más grandes. Tienes que invertir en una planta, tienes que invertir en los tanques, y esa inversión requiere que el precio del kilo o del salmón sea mucho más alto, por lo cual, primero, creemos que esto va a llevar décadas en traer, tanto en mar adentro como en tierra, por lo cual es un sector donde las barreras de entrada pues son muy altas, ¿no? Porque Noruega y Chile pues no puedes crecer porque no hay más licencias. Es un sector que está regulado, ¿eh? No, el gobierno que da las licencias. Entonces ahí, de hecho, en nuestro newsletter, si estáis interesados, en nuestra web, que es cia-i-a.ch, ahí podéis ver las últimas presentaciones, y la que acabamos de hacer hemos hecho una hora en marzo, hace unos días, y ahí hemos hecho un repaso de valoración, y este sector está cotizando por debajo de PER 9 en 2026. Es verdad que me voy un año más, 2026 por debajo de PER 9, con una rentabilidad sobre el capital empleado después de impuestos del 14%. O sea, es un sector donde yo creo que vamos a ganar mucho dinero en los próximos 3-4 años. Y entonces aquí tenemos más o menos entre un 15 y un 20%. O sea, ya en este ratito que hemos estado, os hemos descrito más o menos el 75% del fondo. Y el resto lo tenemos modificado en cosas que encontramos baratas. Entonces tenemos gas, tenemos uranio, tenemos níquel, tenemos cementeras, tenemos cables eléctricos, tenemos viscofanes, tenemos también thermal coal, o sea, carbón térmico,
y también el siderúrgico. Entonces, es decir, que el resto, como no encontramos en otras commodities, en uranio sí, en uranio sí que encontramos algo similar al cobre, que no hay uranio ni lo va a haber, pero las valoraciones son increíbles. O sea, uranio, Cameco, que la teníamos hace unos años, se multiplicó por 5 o 6. Es lo que debería pasarnos en cobre, ¿no? Entonces, por eso en uranio solo tenemos un 4%, porque la valoración se nos ha disparado, tuvimos que vender Cameco y nos hemos centrado en Kazatomprom, que es la otra productora mundial de uranio, pero estos están en Kazajstán. Entonces, por riesgo país y el riesgo ESG, no queremos subir mucho Kazatomprom. Y en uranio solo tenemos un 3 o un 4. Pero bueno, el níquel lo vemos bien abastecido, el carbón térmico y el cirúrgico también los vemos bien abastecidos, y el gas también. O sea que ahí vemos ciclos normales. Digamos, hemos diferenciado en las commodities o recursos naturales donde vemos que realmente hay un problema grave de oferta, que serían petróleo, cobre y uranio, básicamente, y salmón. Y las donde no hay un problema grave de oferta, pero donde tendremos el ciclo normal, ¿no? O sea, suben los precios, viene más capacidad, bajan los precios, se quitan las inversiones, luego vuelven a subir los precios, y esos son ciclos, pues eso, de 5 o 6 años. Yo creo que el del petróleo, el del cobre va a durar mucho más. Y el del salmón, pues tranquilamente, oye, cuando los precios suban mucho, pues ya los reduciremos el peso. Pero bueno, oye, fíjate que a veces cambian las cosas. Nosotros hace 8 o 9 años éramos muy optimistas en níquel. Pensábamos que no había níquel y que iba a ser un chollazo esto. Y de pronto Indonesia pues se metió a invertir en una tecnología nueva que se llama HFAL, que parecía que aquello no funcionaba, pues empezó a funcionar. Y estaba mirando cuánto produce Indonesia de níquel y me he quedado alucinado. Es decir, producen más de 2 millones de toneladas, de un total de 4 millones de toneladas anuales. O sea, en nada de tiempo, en 3-4 años, Indonesia ha pasado de ser un productor importante, pero yo no me acuerdo, pues hablamos de 10% o 15%, a más de la mitad. Entonces hay que tener cuidado, ¿sabes? Y viendo un poco, oye, a ver si va a haber un cambio tecnológico. ¿Cómo se podría sacar más? No lo vemos. Se podría sustituir por el aluminio, pero a niveles más altos, pues también hay un problema con el aluminio. Aluminio, mira, no tenemos, pero muy poquito, y a lo mejor ahora se ha puesto a niveles interesantes. Pero un poco, en resumen, veis que tenemos el peso fuerte en donde creemos que realmente va a ser problemático, muy problemático traer oferta, y luego el resto jugamos o invertimos el ciclo normalmente, ¿no? Que es, pues eso, cuando va bien vendes y cuando va mal compras. Pues mira, al hilo de lo que estabas comentando antes sobre la newsletter, yo es que llevo suscrito a vuestra newsletter desde hace años, y en la última, que precisamente me ha llegado después de que tú y yo ya tuviéramos agendado el grabar el podcast y demás, que por cierto, creo que en una diapositiva, lo he estado viendo estos días, venía una foto tuya visitando los salmones. Está por ahí, me suena que estaba por aquí, ¿no? Sí, es que me fui a la conferencia de salmones. Correcto, sí, es que dentro de las 50 y pico páginas que las estuve leyendo, había una que salía una foto tuya. Quería también comentarte un poco, porque dentro de esta presentación me llamó la atención un poco que estabais hablando del valor liquidativo del fondo del Natural Resource, en cuanto a la valoración que veis un poco en los próximos tanto 2-3 años como en los próximos 5 años, porque bueno, habláis de que ahora más o menos el fondo está a 155 aproximadamente, estimáis un valor liquidativo a 2-3 años de 250, con lo cual eso sale una TIR del 16%, y a 5 o 6 años estimáis un liquidativo de 300, siempre estimaciones, ¿vale? ¿Cómo llegas un poco a estas cifras? Sí, somos una gestora que nos diferenciamos bastante de muchas otras por eso, porque somos un poco obsesos de los números. Tenemos valoraciones por empresa, tenemos un descuento de flujos de caja de cada empresa, ¿no? Como hemos comentado, con los precios de las commodities en convergencia, en niveles de incentivo.
Entonces, en esos modelos, pues vamos viendo un poco, oye, cuál es el precio incentivo de cada commodity y qué rentabilidad histórica ha sacado la empresa, qué márgenes históricos, un poco para converger el modelo, en resumen, a ciclo medio. Porque al final no tiene mucho sentido que yo haga un modelo con precios del cobre a 15, porque entonces te sale un peruno y dices, joder, pues hay que comprarlo todo, ¿no? Lo que tiene sentido es hacer los modelos a precio de incentivo. Con el cobre ahora, por ejemplo, a 5, con el petróleo a 90. Entonces ahí sacas y luego miras históricamente, haces tus cálculos de costes, de CAPEX, de tal, y dices, bueno, pues yo creo que a 90 ganan esto y la empresa vale tanto. Entonces eso lo damos siempre, que no lo pedéis, lo damos y además lo publicamos. Tenemos la TIR, claro, al hacerlo por modelo, por empresa, pues tú tienes cuál es la... Y luego calculamos el intrinsic value. Esto nos viene de ser value investos. Como todos vosotros habréis leído a Warren Buffett, él siempre recomienda calcular un intrinsic value, un valor intrínseco. Entonces tenemos valor intrínseco y TIR de inversión de cada empresa y hacemos la medida ponderada. Entonces tenemos TIR media para cada sector y para el fondo. Y claro, los precios suben, bajan, cambiamos la cartera y tal, y cada trimestre vamos a ir publicando la TIR que nos da y luego cada año revisamos todos los modelos. Que joder, nos cuesta 3 meses revisar los modelos, porque revisamos 300 modelos. Entonces, ahora nos ha sorprendido un poco. Primero, porque hemos hecho la revisión, la acabamos de terminar y nos han pegado un salto. Y hay varios factores. Uno, que el año pasado ha sido un buen año y el cash flow ha sido bueno. Entonces, cuando tú saltas un año, resulta que tienes menos deuda o que has generado más cash flow o que el margen te ha cambiado y tiene un impacto que a mí me ha sorprendido, que nos ha dado un pequeño salto, ¿no? Y la TIR que nos sale ahora es 16% antes de fees, antes de comisiones y gastos, y un intrinsic value creo que son de 250, creo que es. 250. Entonces, 250 euros. Entonces, el fondo está así ahora, 155, 160, y entonces esos 250 tenemos que llegar ahí a 2 o 3 años, que es lo que ha pasado históricamente. Históricamente, en 2 o 3 años de normal, deberíamos llegar ahí. Y luego, si coges esa TIR y le quitas los fees, las comisiones que cobramos, que es 1,5 más algo de costes, como no es un fondo muy grande, cuando sea más grande el fondo, eso se diluirá un poco y tendrá 1,5, quizá menos, y probablemente si es más grande también bajaremos un poco las comisiones, porque 1,5 es un poco alto y tenemos en mente bajarlas cuando el fondo gane un poco más de escala. Entonces, en ese aspecto, si tú quitas de 16, vamos a quitar 2 para hacerlo sencillo, tendríamos que hacer un 14% al año neto los próximos años. Eso según nuestros modelos. O sea, yo no estoy aquí, yo cojo, tengo 40 valores, hago la media y todo eso, tener en cuenta que son hipótesis. O sea, hipótesis de ventas, hipótesis de costes, hipótesis de CAPEX, hipótesis de retornos de márgenes, la pera limonera, cada modelo. Por lo cual, el fondo en sí es muy consistente. Hoy, con un problema. El problema es que me equivoco en las tesis de inversión, ¿vale? Si el petróleo se va a cero, obviamente no sirve de nada. Si el cobre se va a cero, no sirve de nada. Pero asumiendo que las tesis de inversión grandes son correctas, este fondo tendría que dar un 14% al año. Y un 14% al año es doblar cada 5 años. Entonces, claro, yo digo, bueno, Marcos, si tú quieres hacer un poco el guidance a la gente, es decir, oye, dentro de 5 años, mi final 2030, que es muy fácil, pues tendríamos que estar en el doble, en 300 euros. Esto no incluye, es que tampoco quiero ser muy optimista, porque este fondo también yo no lo recomiendo para el patrimonio de una persona o de una familia al 100%. Este es un fondo temático. Entonces, el Classic está muy diversificado, el otro fondo que gestionamos está muy diversificado y lo recomiendo para siempre, para pensiones, ¿vale? Pero este fondo va a ir por ciclos. Por lo cual, nosotros ahora estamos posicionados para aprovechar un ciclo que creemos que va a ser largo y que estamos en el principio. Sobre todo porque el COVID retrasó el ciclo que empezó en 2020 a 2023, 2024. O sea, digamos que el ciclo tiene un par de años, ni ha empezado. Entonces, claro, aquí vamos a intentar aprovechar este ciclo y tener una rentabilidad buena en este ciclo. Pero no es un ciclo, no es un fondo para decir, oye, yo lo meto aquí y ya volveré dentro de 20 años. El Classic sí. El Classic tú pones el dinero, el siguiente 20 años vuelvo y habrá ganado un pastón.
Este no, porque en 20 años a lo mejor hay 2 ciclos, ¿vale? Entonces ahora mismo es el buen momento y creemos que tenemos una década por delante. En ese ciclo, nosotros hemos valorado todo a ciclo medio. Pero si el ciclo se va arriba, cobre a 7, petróleo a 150, salmones a 125 o 130 coronas noruegas por kilo, pues 12 o 15 euros. Y todos los demás commodities, pues a los niveles altos, digamos, donde van en los ciclos, cuando los ciclos son alcistas, pues el potencial es enorme, pero eso lo dejo más como opcional y ya lo iremos discutiendo, ¿vale? Yo os digo que mis números a ciclo medio nos dan 14, que los números son consistentes por la cantidad de hipótesis que usamos, con el pero de que tenemos que estar de acuerdo o sea, tenemos que acertar con las tesis principales, que son petróleo, cobre y salmón, y el ciclo de recursos naturales, ¿no? En ese contexto, este fondo lo tiene que hacer muy bien, pero con ese tema de decir, oye, esto es un fondo temático, entonces hay que invertir solo una parte del patrimonio que tú digas, bueno, voy a estar al tanto, no todos los meses, pero todos los años tengo que mirar dónde estamos en el ciclo. Perfecto, pues entendido. Marcos, si te parece bien, nos emplazamos para el otoño y repasamos el fondo global. Sí, encantado. Vale. El fondo global, que es otro tipo de gestión, porque claro, obviamente es value, pero es global, a cada sector, o sea, todos los sectores y todas las geografías y lo comentamos lo que queráis, sí, encantados. Pues si te parece bien, como te digo, en el otoño le damos una vuelta y repasamos el fondo global. Y por el capítulo de hoy, pues como yo digo siempre, si consideras alguna cuestión más adicional, estás a tiempo. No, solo deciros que somos muy transparentes. Tenéis en la web s-i-a.ch, que además la vamos a cambiar y la vamos a actualizar, que está un poquito desactualizada, pero ahí tenéis muchísima información si queréis buscarla, y luego no dudéis en contactarnos vía email, o ahí tenéis los datos en la web, tenéis incluso nuestros datos personales, nos mandáis un email y os contestamos. Y nada, a vuestra disposición. Me consta que así es, porque yo estoy suscrito a las newsletters de hace mucho tiempo y de vez en cuando entro en la web y es como dices. Pues 1.000.000 de gracias por pasarte por el podcast y compartir tus conocimientos. Un placer hablar con vosotros y quedamos entonces en unos meses para hablar un poco más. Perfecto. Pues un saludo. Un saludo. Bueno, pues como siempre me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Como siempre repito, si te ha gustado el programa te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.